Los orcos, a pesar de no tener un gran intelecto, compensan esto con su gran fuerza en combate abierto. Para lástima de la flota separatista que custodiaba un carguero superpesado con armamento droide, ellos solo querían guerra. La flota separatista fue atacada por una incursión orco con varias naves de guerra chatarra. Estas naves nunca habían sido vistas en los registros separatistas. Las naves colisionaban para ser abordadas por oleadas de pieles verdes que usaban armamento desconocido. Droides de batalla de diferentes tipos como los B-1, superdroides, droidecas e incluso droides de garra lucharon contra un enemigo que resistía a los disparos de sus armas de menor calibre. Mientras tanto, los orcos usaban armamento rudimentario, destrozando a los droides en cuestión de segundos. Poco a poco, los droides fueron superados en todos los aspectos, excepto en sus cazas droides, ya que estos lograron contrarrestar los ataques de los cazas orcos y dañar algunas naves de manera leve y grave. Al final, los orcos lograron destrozar la flota separatista sin muchos problemas para llevarse el armamento droide, que desecharon después al ver lo inútil que era en sus aditamentos militares. Aunque otros se lo llevaron para mejorarlo, al estilo orco. Pero si había algo que los orcos no podían negar, era su amor por la guerra, y qué mejor manera de demostrarlo que atacando un mundo escudo Forerunner desconocido ante sus ojos. Nada más aterrizar, los orcos salieron de sus naves extasiados por vivir la guerra en este mundo en nombre de Gorko, aunque había otros que lo hacían en el nombre de Morko. A pesar de que viajaban en lo que la IA Forerunner catalogaba como basura espacial, se desplegaron centinelas para observar el comportamiento de esta especie verdosa armada con basura, que de algún modo seguía sirviendo sin explotar o atascarse. Mientras tanto, los orcos comenzaron a dirigirse sin saberlo al cartógrafo del mundo escudo. En su trayecto no hubo nada interesante, por lo que algunos rezongaban de desprecio por este planeta sin nada de diversión. Otros trataban de hacer algo entretenido, como mejorar sus naves, vehículos o armas. Sea como fuese, su perspectiva cambió al entrar en las instalaciones, donde se encontraron con algunos centinelas a los que, sin pensarlo dos veces, atacaron con todo su daca. Los centinelas, al observar su hostilidad, decidieron expulsar a estos pieles verdes de su instalación a cualquier coste, usando centinelas en grandes números y algunos centinelas armados con artillería Forerunner pesado para destruir sus vehículos. Los orcos comenzaron a ponerse felices cuanto más tiempo luchaban contra estas máquinas armadas hasta los dientes. Los centinelas, al observar esto, decidieron usar armamento clase Prometeo, guardada dentro del mundo escudo durante eones. Desde la guerra contra el Flood, estos caballeros estaban siendo controlados por la inteligencia artificial del mundo escudo para destruir a los orcos. Los orcos, al ver por primera vez a los caballeros Prometeo y centinelas pesados, comenzaron a luchar como nunca antes en su WAG, usando armamento droide robado o armas hechas por ellos mismos. Las tornas de la batalla comenzaron a igualarse con el despliegue de Gorkonauts, Morkanauts, latas asesinas y gargantes de tamaño considerable. Mientras tanto, los Prometeo destrozaban sin piedad a los orcos, usando toda su variedad armamentística y el terreno a su favor. La razón de la defensa del mundo escudo no era solo la violencia de estos seres de color verde, sino que este mundo escudo tenía guardado en su interior armamento Forerunner tan avanzado que, de perderlo contra el Flood, significaría un grave retraso a la hora de construir los anillos Halo. Pero como las defensas principales no eran lo suficientemente eficientes, se decidió usar parte de este armamento en contra de esta amenaza indigna del manto de responsabilidad. Aunque la batalla estuvo demasiado estancada al principio, poco a poco la flota en órbita comenzó a brindar apoyo a sus chicos en tierra,
desplegando aún más orcos y maquinaria de guerra para obtener una buena pelea contra estos enemigos que podían reconstruirse para volver a luchar. Esto fue lo que más le gustó a los orcos, por el mero hecho de que ahora podrían divertirse, incluso mucho más tiempo contra estos cabeza dura. La diversión duró un poco más hasta que entró en órbita una flota humana de la alianza Interex, Diasporex y Forerunner. Esto para recuperar el armamento del mundo escudo, obtenido por la instalación 00 El Arca. Cuando llegaron, supieron de inmediato que debían acabar con los orcos para que no tomaran armas Forerunner y las usaran contra la humanidad, por lo que destruyeron la flota principal y comenzaron a desplegarse en las áreas más necesitadas del mundo escudo, según la IA de este con la que tuvieron contacto, afirmando ser los sucesores de la raza que heredaría el manto de responsabilidad. Los orcos, al ver que estos seres comenzaban a destrozarlos, sabían que su gran batalla comenzaría ahora. Armas humanas Diasporex e Interex comenzaron a ser disparadas contra los orcos de tal manera que sus máquinas fueron devastadas de un momento a otro, permitiendo que los centinelas defensores comenzaran a contraatacar, usando aún más armas de sus creadores en contra de esta amenaza desconocida. Los grandes gargantes comenzaron a caer, y los orcos se replegaron hasta una cordillera, donde fueron destrozados por completo. Al final de la batalla, estos humanos reclamaron el armamento Forerunner, observando con maravilla el significado de estas creaciones. Su diseño, las formas y hasta la manera de disparar denotaban elegancia a la par que inteligencia, pero quedaron aún más maravillados con el armamento dentro del mundo escudo. Tanques que disparaban energía pura, una variedad de caballeros Prometeo, centinelas que construían estructuras en cuestión de minutos, e inclusive algunos acorazados Forerunner que podrían ser usados por ellos sin ninguna interferencia. Al parecer, los controles y la manera de utilizarlos eran bastante similares a los empleados por ellos durante la era oscura de la tecnología y el éxodo estelar. Aunque esta tecnología era hermosa a simple vista, se decidió usarlo por el bien de la galaxia contra las fuerzas del caos, ya que los Interex eran los que más sabían sobre el caos e instruían a las otras razas sobre sus peligros y cómo combatirlos usando su tecnología. Sabían que si lograban reunir suficiente tecnología Forerunner humana y Xenos, podrían derrotar al caos de manera definitiva aunque les tome años. Pero la oportunidad aún existía con bajas probabilidades. La UNSC estaba bajo asedio en un mundo colonia llamado Terrax por fuerzas alienígenas desconocidas con armaduras de color negro, que secuestraban a todo aquel que se les atravesara en su camino, además de disfrutar del dolor infligido con el uso de armas capaces de destrozar tanques Scorpion con unos cuantos disparos. Barcos voladores disparaban arpones para atrapar o destrozar a las fuerzas de defensa planetaria, mientras seres de carne similares a los Flood destrozaban y torturaban de las peores maneras a aquellos que huían de estos seres abominables. Las fuerzas de defensa fueron diezmadas dada a la alta tecnología que portaban estos alienígenas desconocidos, y las comunicaciones fueron cortadas desde el exterior del planeta. Todo estaba perdido para ellos hasta que sus señales fueron escuchadas por una flota de exploración terrana cercana al sector, al detectar extrañas formas de vida cerca de un planeta con recursos prometedores. Siendo Terrax un mundo dedicado a la minería de sus lunas y asteroides en órbita en el sistema. Al llegar al planeta, fueron recibidos por fuego de naves Drukhari estacionados en la órbita, esperando el final de la incursión. Rápidamente, el almirante de la flota ordenó el despliegue de sus tropas terrestres en la superficie, mientras las naves de guerra destruían todo lo posible de estas naves desconocidas.
Aunque la mayoría de almirantes o capitanes de expediciones colonizadoras tenían la orden de obtener mundos con recursos útiles para el imperio a cualquier coste, este capitán consideraba que colonizar un mundo de esta manera era un tanto estúpido. Es decir, si este mundo tenía recursos para el imperio Terran, pero al mismo tiempo había una raza inteligente habitándolo, sería de gran ayuda para conocer más sobre esta nueva galaxia y comprender las formas de vida que la habitaban. Estas podrían ser útiles en varios sectores, siendo solo una de las muchas opciones. Esto era una gran oportunidad para conocer razas extraterrestres y entablar relaciones diplomáticas con los que ayudarían en el futuro. Mientras las naves terranas luchaban contra los Drukhari en órbita, las fuerzas terrestres conformadas por Terran Marines, tanques de asedio y Yun-Odin se posicionaron para defender el planeta en las grandes ciudades usando el terreno a su favor. Esto equilibró la balanza frente a la tecnología de estos alienígenas, catalogados como hostiles, y ambas fuerzas quedaron bastante igualadas, incluidas las fuerzas de defensa planetaria perteneciente a la UNSC. En un descuido Drukhari, la nave de mando quedó expuesta ante el fuego enemigo tras la caída de un crucero pesado Drukhari sobre ella, debido a un ataque concentrado de las fuerzas terranas. Esto dio una ventaja que no debía ser desaprovechada y los terranos enfocaron todo su fuego sobre esa nave, logrando desactivar sus escudos y dejándolo como presa fácil ante las armas terranas. Aunque tomó tiempo y varios sacrificios, los terranos lograron destruir esta nave, lo que permitió desactivar el inhibidor de comunicaciones, dando la oportunidad de contactar con la flota de la UNSC más cercana, así como la flota de guerra terrana en un sistema cercano. Con esto hecho, los Drukhari decidieron emprender la retirada usando la telaraña, escapando por completo sin dejar rastro alguno. Tras la batalla, la UNSC reconoció la valía de estos potenciales aliados, llegando a un acuerdo de tratado comercial y alianza defensiva. También se intercambiaron tecnologías y conocimiento que ayudaron a entenderse mutuamente como culturas recién descubiertas. La UNSC quedó impresionado con las servoarmaduras de batalla, los vehículos híbridos y las máquinas de colonización que portaban estos humanos alternos, mientras que los terranos quedaron maravillados con la tecnología de los motores deslizadores espaciales, con los que podrían viajar más rápido entre mundos. Una tecnología prometedora y valiosa hasta ahora para los terranos. Pronto ambas fuerzas unieron sus esfuerzos por la reconstrucción de este planeta y la hibridación tecnológica, llegando a crear maravillas nunca antes vistas, como los tanques de asedio Rhino, cazas clase Valkyrie Sword y caminantes de combate Titan. En este momento prometedor, la UNSC y los Terran tuvieron contacto con otra raza humana aún más prometedora proveniente de otra galaxia. Sin embargo, aunque ellos no lo sabían, eran blanco de una anexión imperial por parte de un primarca, el gran Robot Guilliman, quien también había recibido aquella señal de socorro enviada días atrás. La flota de Guilliman llegó algo tarde debido a la naturaleza disforme del Inmaterium, pero esto no importó cuando llegó al destino fijado. Al salir de la disformidad, Guilliman observó que este mundo estaba libre de lo que suponían eran Drukhari o Roots, y que, por el contrario, presentaba señales de vida inteligente con tecnología capaz de viajar entre las estrellas. Guilliman sabía que había encontrado una mina de oro en cuanto a raza humana se refería. Un mundo próspero y abundante en recursos que evolucionaba constantemente. Sin embargo, sabía que si quería anexarlos al imperio, sería necesaria la diplomacia en lugar de la fuerza bruta, como solían hacer sus hermanos más violentos como Angron, Perturabo, el borracho Leman Russ o Lorgar. Durante el éxodo estelar, los humanos se asentaron en múltiples locaciones dentro de la galaxia conocida,
incluyendo el centro galáctico y sus alrededores. Sin embargo, durante la rebelión cibernética, pocos mundos se mantuvieron en pie tras la caída de la Federación Galáctica, sin contar aquellos que en un futuro lleno de guerra y muerte, serían redescubiertos tras la apertura de la Cicatrix Maledictum. Los King, quienes en el pasado intentaron colonizar mundos en los alrededores usando su tecnología, llegaron a formar mundos que antaño serían de gran interés para el Imperio, los Squads. Durante el choque de galaxias, los mundos King que se encontraban en el núcleo galáctico se vieron afectados tras la fusión de los agujeros negros que mantenían unidas las galaxias, independientes unas de otras, obligándolos a movilizar sus planetas y naves a lugares más seguros. Usaron tecnología de la Edad Oscura junto a los Iron King para movilizarse a una región cercana, llena de grandes mundos con minerales desconocidos hasta el momento, junto a una extraña estructura en forma de anillo artificial. Al llegar se percataron de esta estructura, intrigados al recordar que sus ancestros hablaban sobre una era dorada de la humanidad, donde las construcciones significaban gloria y poder para la raza humana, donde quiera que estuvieran. Creyendo que se trataba de una estructura hecha por la humanidad durante esa era, los King decidieron mantenerla en secreto al ser una reliquia de pasado ajeno. Aunque de esta provenían señales enviadas por la inteligencia artificial a cargo de la instalación, se decidió explorar levemente aquella reliquia con fines de investigación y recopilación de datos útiles como PCE, botán, armamento y recursos. La sorpresa se vino al descubrir que este sistema ya estaba habitado por sus familiares exploradores, ahora renombrados como Squads. Estos habían enfrentado guerras intensas contra los orcos, Drukhari y otros senos hostiles, además de encuentros con el propio imperio de la humanidad, del cual ahora eran miembros tras la conquista de su sistema. Aunque al principio fue despreciable observar en lo que se habían convertido sus hermanos del pasado, era sorprendente que aún existieran tras su incursión al espacio exterior por motivos variados, sin contar la increíble involución de los Squad, al estar aislados de sus hermanos más avanzados del centro galáctico. Al principio, los King sintieron alegría al saber que sus familiares exploradores seguían con vida. Sin embargo, luego vieron que los Squad habían involucionado a simple vista, ya que ni contaban con sus Iron King, botán o tecnología avanzada. En su lugar usaban tecnología atrasada como si apenas tuvieran recuerdos de cómo fabricar naves de guerra o armas de iones. Poco a poco observaron algo que no sabían calificar como deshonra o desagrado. Servían a alguien más. Tan pronto se enteraron de que en el pasado el imperio de la humanidad conquistó sus mundos a base de fuerza bruta, usando armamento superior. Los King supieron que los Squad no eran libres, sino esclavos de un imperio desconocido cuyos fines les eran ajenos. No obstante, a los Squad no les importaba mucho esto al tener sus mundos bajo la protección de un potente aliado militar que podía atender sus llamadas de auxilio ante cualquier amenaza. Ante esto, los King los catalogaron como esclavos que debían ser liberados para vengar a sus hermanos de tal humillación ante este imperio. Sin embargo, los Squad defendieron a los imperiales, afirmando que después de la guerra contra ellos, pasaron a ayudarlos con armamento pesado ante cualquier amenaza, además de prestarles ayuda en diversas ocasiones cuando fueron atacados por senos que amenazaban su mera existencia. Los King, sin saber si los Squad estaban siendo controlados por el mero hecho de que no tenían modificaciones genéticas que les impidieran la conexión con la disformidad, o si realmente abogaban por sus amos, decidieron acudir a sus botán para pedir consejo y opinión sobre esta situación. La respuesta no fue del todo satisfactoria, ya que los botán afirmaron que si los Squad estaban conformes con su anexión al imperio, y éste los respetaba, no podía considerarse esclavitud.
sino coexistencia pacífica. Aún así, los Kin decidieron coexistir con sus hermanos para conocer lo que sucedía en la galaxia y saber si este imperio era tan prometedor como lo dictaban los Squads. Estos únicamente pidieron que no hicieran nada estúpido, como atacar naves imperiales, robar recursos de mundos reclamados o confrontar al Mechanicus de Marte, ya que les habían informado sobre su obsesión por las PCE de la Edad Oscura. Sin embargo, también afirmaron que si el Mechanicus actuaba en contra de los Votann, los Squad lucharían del lado de los Kin. Así los Squad fueron nuevamente integrados en las ligas de los Votann, esta vez como maestros que enseñarían lo que conocían sobre la galaxia. Al restablecer las relaciones diplomáticas, los Squad informaron sobre el choque de las galaxias, quién era el emperador de la humanidad, los senos que debían considerarse una amenaza, los primarcas, los marines espaciales, y cómo estos últimos se ganaron su respeto al luchar contra ellos durante la invasión a los mundos Squads. También mencionaron el Ojo del Terror, la rebelión cibernética, el Mechanicus, y sus capacidades tanto tecnológicas como religiosas. Todo esto conmocionó a los líderes de las ligas de Votann en cuanto a la situación de la galaxia durante su estadía en el núcleo galáctico. Sin embargo, lo que más les llamó la atención fue saber que las máquinas se rebelaron contra la humanidad y el poder del imperio con sus primarcas. Por una parte, algunos afirmaban que si las máquinas casi exterminaron a la humanidad, fue porque estos fueron tratados de manera inadecuada, al ser sus hermanos de hierro. Otros creían que las máquinas los atacaron porque los consideraban indignos de su sabiduría. No obstante, todos coincidían en el poder del emperador y sus 18 hijos. No por nada los Squad tuvieron que fabricar tanques anti-titán, armaduras pesadas clase exterminador, entre otros avances. Bien, llegamos al final. Gracias por llegar al final del video. No olvides de suscribirte, dejar tu like, compartir y activar la campanita.